Dios les bendiga, Dios les guarde a todos los que se están conectando en esta hora. Para los que no me conocen, mi nombre es Arturo Márquez y yo me congrego en la iglesia Almacén del Aceite, ubicados aquí en Gastonia, Carolina del Norte. Y le doy las gracias a mis pastores por esta oportunidad nuevamente para hablar de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con el libro de Mateo, capítulo 2, y les voy a estar hablando un poco de lo que hablé la clase pasada, la transmisión pasada. Para aquellos que no se conectaron, estuvimos viendo la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de cómo eh, cómo Dios llama a un hombre y Dios guarda esa línea hasta que nace nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es el nombre del Señor. Hoy vamos a estar viendo el libro de Mateo, capítulo 2. Para los que tienen su Biblia a la mano, pueden buscarlo y también pueden ir leyendo junto conmigo. Gloria a Dios. Pero antes de empezar a leer la palabra del Señor, yo quisiera orar para que el Señor sea tomando el control de este tiempo, de esta palabra, porque el Señor siempre nos habla, siempre Él conoce nuestras necesidades, Él conoce por lo que estamos pasando y Él es la medicina para cada uno de lo que necesita nuestro cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. Así voy a estar haciendo una oración en esta hora, aleluya. Gracias, Padre amado, Padre eterno, oh Dios todopoderoso. Nuevamente, Señor, vengo delante de ti, Dios mío, Padre amado, en esta hora, Dios mío, por medio, Señor, de esta plataforma, Dios mío. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques, Señor, Dios mío, para todas aquellas vidas que van a escuchar este mensaje, Dios mío, que seas tú tocando sus corazones, Dios mío, que seas tú, Dios mío, Padre amado, Dios todopoderoso. Oh Dios mío, contestando alguna petición, Dios mío, que alguna de las personas que va a escuchar esta palabra, Señor, que seas tú contestándolo, Dios mío, Padre amado, que seas tú dándole, Señor, esa esperanza, Señor, que seas tú dándole, Señor, Dios mío, Padre amado. Oh Dios mío, lo que necesita, Dios mío, porque Dios mío, Padre amado, tú conoces, Señor, todas nuestras necesidades, Padre amado. A ti te doy toda la gloria, Dios mío. A ti te doy toda la honra, Padre amado, porque sé, Dios mío, que tú te vas a glorificar en esta hora, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así vamos a continuar con el libro de Mateo y vamos a estar en el capítulo 2 y yo lo voy a estar leyendo, le voy a estar dando lectura. Aleluya. Y le voy a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron
Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él desesperado tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareo. Gloria a Dios poderoso. Es el nombre del Señor, aleluya. Que Dios siempre avisa por medio de diferentes formas. Siempre Dios, como dice, tiene el control de todos los tiempos, aleluya. Y vemos aquí en este capítulo 2 de este libro de Mateo, de que nos habla de una visita de unos magos. También, ¿verdad? Nos habla de profecías que se cumplieron, profecías que habían sido profetizadas muchos años, mucho antes de que ocurrieran. Y vemos de que Mateo hace ese énfasis en verdad, en hablar de que pues tenemos a un Dios que, como dice la palabra, que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, porque todo lo que Dios habla se cumple y se cumple al tiempo de Dios, ¿verdad? Un tiempo de Dios que es perfecto. Dios nunca llega tarde. Y vemos aquí en esta historia cómo Mateo nos narra de este nacimiento de Jesús. Nos dice cuando Jesús nació en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque había sido profetizada que iba a nacer en este lugar. Nos habla de este lugar y nos dice que nació en Belén. El significado de Belén, gloria a Dios, quiere decir casa del pan. Aleluya.
y vemos que nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida, es el pan que nos llena el vacío, que muchas veces no lo encontramos en ningún otro lugar. Jesús es el que nos llena, ¿verdad? Ese vacío que necesita nuestra alma. Poderoso es el nombre del Señor. Y aquí Mateo nos habla de este acontecimiento. Y este acontecimiento es el único lugar donde lo encontramos, es en este evangelio, el evangelio de Mateo. Sabemos que hay 4 evangelios, que está el evangelio de Lucas, de Marcos y de Juan, pero Mateo hace énfasis en el reinado de nuestro Señor Jesucristo, de cómo nuestro Señor Jesucristo viene en forma de rey y rey del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y nos habla diciendo que nació en Belén de Judea, y nos dice que nació en días del rey Herodes. Vemos un espacio del libro de Malaquías del Antiguo Testamento y empezamos en este nuevo mundo, lo podemos decir así, el libro de Mateo, que hay un cambio tan grande, porque vemos de cómo desde que fue elegido Saúl, David, y de ahí viene una línea de reyes, pero aquí nos encontramos con el rey Herodes. ¿Y quién era este rey Herodes? ¿Vendría de la línea de David o de qué línea venía, verdad? Dice que este rey Herodes básicamente no venía de la línea del rey David, porque de entre Malaquías al Nuevo Testamento ocurrieron muchos acontecimientos, muchos cambios de gobierno y, ¿verdad? Mucha corrupción hubo en la forma de cómo el pueblo de Israel, el pueblo escogido, fue cambiando, y como lo vemos al día de hoy, como nos habla el libro de Daniel, que la forma de gobierno del hombre cada vez se va deteriorando, cada vez se va haciendo más corrupto. Lo podemos ver hasta en los días de hoy, que todos los gobiernos de todo, básicamente de todo el mundo, es una corrupción tan grande que muchas veces llegan a esos puestos, no es porque cumplen los requisitos que tienen que cumplir, sino que muchas veces llegan a ese puesto de una forma corrupta, de una forma donde alguien los elige, alguien que tiene el poder. Y en este caso era lo mismo, era este rey Herodes, que básicamente no era de la descendencia de David, pero lo vemos que está como rey. Nos habla, ¿verdad? Que en estos días era el rey Herodes, el rey de esta provincia de Judea. Pero ¿cómo logró llegar a ser rey? Por medio de corrupción. En ese tiempo los romanos eran los que gobernaban y él era uno de los que tenían influencia, y por medio de esa influencia él pudo llegar a ser rey de Judea en esos tiempos. Por eso nos habla aquí de este rey Herodes y nos dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Tal vez muchos de los que están escuchando esta transmisión están familiarizados que después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, muchas, ¿verdad?, de dominaciones, o en lo que mucha gente lo conoce por medio de tradiciones que se han ido pasando de generación en generación. Vemos que casi todos celebran lo que es Nochebuena, Navidad, y después hablan de los magos, que también le llaman los Reyes Magos, ¿verdad? Y mucha gente, cuando pone lo que es en diciembre, pone el nacimiento,
de nuestro Señor Jesucristo, y también ponen ahí a unos personajes que mucha gente lo conoce como los tres Reyes Magos. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, aquí no nos habla de que son tres, no nos habla la cantidad de magos que vinieron a adorarle, y tampoco nos habla de que estos magos llegaron al pesebre donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero sí nos dice que vinieron unos magos a adorarle. Ahora si nos ponemos a ver y nos ponemos a pensar, ¿qué función tenían estos magos? Tal vez hoy en día mucha gente conoce a los magos y los conoce como personas que se dedican a la magia o al ocultismo. Pero aquí en la palabra de Dios no nos está hablando de este tipo de magos. Dice que en los tiempos antiguos, a las personas que llevaban este nombre o que eran conocidos como magos eran personas que tenían una gran habilidad, tenían estudios, estudiaban ciencia y estudiaban en particular lo que era la astronomía, y por eso aquí nos habla de estos magos que vinieron a Jerusalén. Dice que vinieron del oriente y llegaron y dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Estas personas, los magos, no eran a cualquier tipo de personas en ese tiempo, eran personas reconocidas. Mas sin embargo, aquí vemos que ellos conocían de la venida del Señor, del Rey de Reyes que había de venir. Como les decía, que es que Dios de alguna otra manera siempre nos deja señales, siempre nos deja alguna palabra por medio de los profetas, y hasta hoy en día podemos ver que Dios nos sigue hablando. Así como aquí la Biblia no nos dice cómo estos magos supieron que había de nacer un rey, pero hoy en día nosotros o mucha gente, con todo lo que hay en día, que hoy en día hay mucha información, muchos libros, sabemos que vino nuestro Señor Jesucristo, y también sabemos que un día va a regresar, y también sabemos que Él vino y murió por cada uno de los que lo aceptan, por cada uno de aquellos que dice que, ¿verdad? Vienen a Él y lo aceptan como su único y exclusivo Salvador. Gloria a Dios, porque Él vino a buscar, ¿verdad? Aquel que estaba perdido. Y aún en este tiempo nos sigue el Señor dando esas señales, y lo podemos ver por todos lados, de que el Señor viene pronto. Aquí nos narra de estos magos que vinieron del oriente buscando el rey que había nacido. Y ellos ¿verdad? Preguntando: ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y ellos no solamente venían a ver qué pasaba, dice que venían a adorarle. Es algo tan hermoso que ellos pudieron reconocer el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que era algo más grande de lo que existía en esos tiempos. Era un reino diferente. Y algo pasó después de que ellos hicieron esas preguntas. Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se habrán turbado? Me hacía una pregunta. ¿Por qué se turbó el rey Herodes? ¿Y por qué se turbó toda Jerusalén con él? Muchas veces Dios nos habla de una y mil maneras, y muchas veces ignoramos las señales que hace nuestro Dios. Y vemos que aquí, ¿verdad? Una Jerusalén turbada. Vemos a un rey Herodes turbado.
el rey Herodes tal vez se turba porque pensaba que le iban a quitar el puesto de rey, que lo iba a quitar ese título en esos tiempos. Tal vez por eso se turbó. Pero aquí también nos habla que toda Jerusalén se turbó con él. Hoy en día estamos viviendo tiempos tan difíciles, tan críticos, donde la Biblia nos dice de que tenemos que guardarnos para el Señor. El Señor nos habla de una salvación, nos habla de una perdición eterna. Y la salvación de la cual nos habla solamente se puede obtener solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasaría si hoy viniera Cristo? ¿Lo recibiríamos con gozo? ¿Lo recibiríamos diciendo, Señor, yo aquí estoy esperándote? ¿O nos turbáramos, como lo hizo este pueblo de Jerusalén, porque ellos conocían palabra? El pueblo de Israel es un pueblo donde ellos, básicamente su historia, su cultura, su religión, es la palabra del Señor, es todo lo que los profetas hablaron, todo lo que el pueblo de Dios vivió durante todo el largo tiempo desde que se fue el llamamiento de Abraham hasta que ellos iban a ser llevados cautivos. Ellos conocían profecías, pero vemos que la palabra nos enseña y nos dice que estaban turbados, se turbaron. ¿Cómo nosotros, si llega Cristo en este tiempo, en esta hora, cómo nosotros vamos a recibir a nuestro Señor? ¿Vamos a estar turbados o vamos a estar listos, esperando de que Él nos lleve con Él? ¿Cuál sería nuestra reacción? Vemos aquí que el pueblo de Dios dice que se turbó. ¿Y qué hizo este rey Herodes? Dice que, y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Estaba preocupado, estaba preguntando dónde ha de nacer ese Cristo, dónde ha de nacer ese rey. Ellos conocían la palabra y lo podemos ver, que ellos le dijeron en Belén de Judea. Ellos sabían la historia, ellos sabían en dónde había de nacer ese rey. ¿Por qué? Porque estaba escrito por el profeta. Y ahí nos dice lo que el profeta había dicho años, ¿verdad? Años antes. Y dice, y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Le dijeron el lugar donde había de nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cristo, al Mesías. Y aquí vemos que Mateo, ¿verdad? Enfatiza las profecías. Por qué lo hace de esta manera? Porque para que el pueblo de Dios, ¿verdad? Como hoy en día Dios aún nos sigue hablando, para que no haya excusa de que no lo sabían, para que no haya excusa de que ellos no les dijeron de qué acontecimientos iban a pasar. Y hoy en día el Señor está sonando las alarmas y nos está alertando y nos está diciendo que tenemos que venir a Él. Tenemos que buscar esa estrella, así como lo hicieron estos magos que buscaron y vieron esa estrella. Yo no me imagino cómo sería esa estrella, pero yo pienso que era una estrella especial, una estrella que tenía un brillo diferente a las demás estrellas.
Y hoy en día el Señor nos sigue llamando y nos sigue enseñando que Él está ahí, que Él nos sigue esperando y Él sigue hablando. Él sigue mostrando señales. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos como estos magos que vinieron, pero vinieron a adorarle. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar, de que Él nos hizo para que nosotros le adoremos. El ser humano es la creación perfecta de Dios, es su máxima creación. Y lo que Dios quiere para toda la humanidad es que vengamos a Él, que lo busquemos y que renunciemos a lo que nosotros creemos. Aquí vemos que había un rey que era malo, el rey Herodes. Y muchas veces en nuestra vida, básicamente lo que reina en nuestro corazón es uno mismo, es lo que uno tiene, lo que uno piensa, pero el Señor quiere venir y quiere reinar en nuestros corazones. Quiere enseñarnos ese amor tan infinito que Él tiene para cada uno de nosotros. Vemos que en el versículo 7 nos habla y dice, entonces Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Este rey Herodes no perdió el tiempo, dice que fue diligentemente, tan rápidamente. Y después, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ahí podemos ver la mentira de Herodes, porque sus intenciones no eran para ir y adorarle. Sus intenciones no era para reconocerlo como rey. Dice que él diligentemente averiguó el tiempo. Diligentemente rápido fue y les dijo que fueran. Y cuando llegaran allá, que le avisaran. ¿Para qué? Para que él también viniera y lo fuera a adorar. Pero las intenciones de este rey no eran para irle a adorar. ¿Eran para qué? Para matarlo. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Es que Dios es tan maravilloso, tan grande, de que Él siempre va a guiar y va a dirigir y va a cumplir el propósito. Todo lo que Él ha trazado para cada vida, Él lo cumple. Y aquí vemos que, ¿verdad? Él los iba guiando a estos magos. Él iba guiándolos. Porque aquí nos habla de que la estrella que habían visto en el oriente, nuevamente dice que iba delante de ellos. Es que Dios es un Dios perfecto. Un Dios que todo lo hace hermoso. Y es un Dios que guía. Él no es un Dios que solamente manda a alguien y lo deja, sino que Dios, vemos que ellos iban guiados por Dios mismo, porque dice que fueron y siguieron la estrella, y la estrella iba delante de ellos. Y exactamente llegando a la casa donde estaba el niño, ahí se detuvo
la estrella. Algo tan hermoso de que tenemos a un Dios que guía, a un Dios que nos da las instrucciones perfectas, hasta dónde tenemos que llegar. Y ahí llegaron, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Imagínense a estos hombres, que eran hombres que conocían de las profecías, conocían, como dice ahí, de ciencia, sabiendo, imagínense, sabiendo que habían llegado donde estaba el rey. Ese rey que ellos sabían que les iba a dar vida eterna. Dice que ellos se regocijaron con muy grande gozo. Ellos, wow, yo no me imagino esa escena de ellos llegar y saber que habían llegado donde estaba ese Mesías que había sido profetizado por muchos años, y saber que ellos pudieron llegar hasta hasta donde estaba Dios mismo hecho hombre, Dios mismo, la presencia del Señor, porque dice que se regocijaron con muy grande gozo, con un gozo tan hermoso. Y eso es lo que pasa cuando uno le entrega a uno nuestra vida a Cristo. Cuando uno le da ese lugar a Dios en nuestro corazón y uno le dice, Señor, entra a gobernar mi vida. Eso es lo que llega a nuestros corazones. Llega esa alegría, llega ese gozo, que es algo que es inexplicable. Que cuando uno conoce a Cristo, uno no sabe describir en palabras el gozo que llega a la vida de uno, al corazón de uno. Así como estos magos al llegar a ese lugar se regocijaron. Así es cuando uno deja que Cristo reine en nuestro corazón. Llega esa paz, llega ese gozo, llega, wow, es algo que si yo pudiera o quisiera describirlo, no se los podría describir. Para aquellos que no han conocido a Cristo, yo les invito que abran su corazón al Señor para que puedan sentir ese gozo tan hermoso que Dios da. Dice la palabra de Dios que Él da una paz diferente a lo que el mundo, a lo que conocemos en el mundo. Él da esa alegría, aún en medio de las tormentas. Uno puede sentir ese gozo por parte del Señor. No es por parte de nuestra humanidad, es por parte de nuestro Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Algo tan grande que nos narra la Biblia y nos dice que cuando ellos entraron, se postraron y le adoraron. Wow. No nos dice que adoraron a María, dice que adoraron al niño, adoraron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos reconocieron quién era el Salvador y le dieron esa adoración, se postraron delante de él. Vemos, ¿verdad?, que mucha gente nos habla de María, y no es que María no haya sido un personaje importante, pero aquí la Biblia nos habla de que adoraron al niño.
María fue el instrumento que Dios la usó, pero el Salvador y el Rey es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos habla de que le ofrecieron algunos presentes, ¿verdad? Que son regalos. Nos habla de oro, nos habla de incienso y nos habla de mirra. Cada uno de estos presentes, regalos, tiene una simbología, tiene un símbolo. Y verdad, vemos que el oro, dice que el oro representa lo que es la realeza, lo que es, ¿verdad? Para lo que tipifica que nuestro Señor Jesucristo como un rey. Eso es lo que tipifica lo que es el oro, la realeza. Y estos magos reconocieron a Jesucristo como rey, como el rey del cual, ¿verdad? Nos habla la palabra del Señor. Ese rey que su trono dice que es un trono que va a estar para siempre, que no va a ser quitado. Gloria a Dios, aleluya. También nos habla del incienso, y el incienso básicamente era, en tiempos antiguos, el incienso era lo que se le ofrecía al Señor, ¿verdad? Y tipifica lo que es el sacerdocio, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como sacerdote. Y nos habla también de la mirra. Y la mirra era básicamente un perfume, ¿verdad? Como dice, un perfume que se utilizaba también en ese tiempo para embalsamar a los muertos. Y eso nos hablaba y nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de ese sacrificio que Él iba a hacer por toda la humanidad, porque dice que Él vino y vino para perdón de los pecados. Él dice que vino a este mundo, ¿verdad? Y dice que amó tanto al mundo, el Señor Dios, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese es el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla de este sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Poderoso es el nombre del Señor. Después de esto, los magos dice que, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es que Dios siempre guarda a sus siervos. Dios siempre nos ofrece una protección especial, como dice su palabra, que Él no nos guarda, Él guarda nuestra entrada, nuestra salida, pero lo que Él demanda de cada uno de nosotros es que nosotros guardemos sus mandamientos, guardemos su palabra. Y vemos aquí cómo Dios guardó a José, guardó a María. ¿Para qué? Para que no fueran, que no les hiciera daño a este hombre que era un hombre perverso. Hablando de Herodes. Y es que Dios siempre se revela. Dice que Dios mismo avisó a estos magos por revelación de sueños. Es que Dios es un Dios vivo que siempre nos habla a tiempo y nos habla también fuera de tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Vemos cómo Dios le avisa a los magos y después le avisa a José.
algo tan importante que vemos aquí en esta porción bíblica, ¿verdad? Hablándole al padre de familia, hablándole a José, al que era responsable de la familia. Así como hoy en día Dios nos sigue llamando, Dios sigue hablando al padre de familia que tiene que acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque del padre de familia depende de los hijos, la esposa muchas veces. Y aquí vemos que Dios se le revela a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dios le da unas instrucciones específicas al cabeza de hogar, ¿verdad? Y vemos que le dice las intenciones que tiene este hombre. Y Dios, hasta hoy en día, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios nos sigue hablando y muchas veces nos habla de esa manera. Cuando hay peligro, Dios nos sigue hablando y nos dice, mira, hay peligro. Tienes que hacer esto. Hoy en día el peligro más grande que podemos ver, ¿verdad? En estos tiempos es de que nosotros nos apartemos del Señor o es de que nosotros no lleguemos a los pies de Cristo. Ese es el peligro más grande que hay hoy en día, porque a todo lo que se está viviendo en este mundo, tal vez sean situaciones económicas, sean situaciones de todo tipo. No hay un lugar donde podamos correr. No hay un lugar donde podamos estar a salvo. Pero aparte de todo lo que vive uno en este mundo, hay otro peligro tan grande. Y ese peligro es de que uno, ¿verdad?, descuide esa salvación que Dios ofrece. Y hasta hoy en día, Él sigue ofreciendo esa salvación. Él sigue llamando a familias. Porque las intenciones del enemigo, las intenciones del diablo, como muchos lo conocen, es destruir, es matar. A eso vino el enemigo, a robar, a matar, a destruir. Pero el Señor siempre nos avisa y nos dice, tienes que venir a mí. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo hay vida. Solamente en Cristo hay esperanza. Dijo nuestro Señor Jesucristo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Es lo que el Señor nos ofrece. Y nos sigue llamando y nos sigue diciendo los que tenemos a Cristo que tenemos que seguirnos afirmándonos a Él, que no tenemos que apartarnos de sus caminos. Tenemos que seguir adorándolo como lo hicieron los magos. Nos sigue mandando esas revelaciones. Muchas veces nos sigue hablando por sueños. Muchas veces nos sigue hablando por medio de personas. Porque hoy en día de esas maneras que habla el Señor. Si algún día le dice tal vez su vecino donde se encuentre o alguien cercano, si le dice, mira, Cristo te ama, es de esa manera que Dios lo está llamando. Es de esa manera que Dios quiere salvar su vida. En este caso, Dios se le reveló a José para que no mataran al niño, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día Dios nos sigue hablando, nos sigue mandando mensajes de diferentes maneras y nos sigue diciendo que tenemos que correr a Él. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie perezca. Nos sigue hablando
Y hoy en día nos habla por medio de esta palabra, por medio de esta transmisión, cuando lo escuche, tal vez lo escuche hoy, tal vez lo escuche en otra ocasión, Dios le sigue llamando y le sigue diciendo que tiene que venir a Él, porque Él lo que le ofrece es la salvación eterna. Y aquí vemos que Dios se le revela a José. Y José fue un hombre que era un hombre, lo podemos ver, un hombre responsable, un hombre que actuó de una manera rápida. Dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Dios nos está llamando, Dios nos sigue alertando. ¿Cuál es nuestra actitud hacia ese llamado que nos hace el Señor? ¿Vamos a aceptar ese llamado o lo vamos a rechazar? Aquí nos habla que Él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue. Nos habla de que Él tomó la decisión de guardar a su familia y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Vemos que se cumple otra profecía aquí, otra palabra. Y es que Dios, su palabra, se sigue cumpliendo hasta los días de hoy. Nos habla de que escucharíamos de rumores de guerra, lo estamos viviendo, ¿verdad? Son profecías que Dios ha hablado. Aquí vemos que Dios estaba cumpliendo profecías y el pueblo de Dios los conocía. Mateo nos habla y le habla a este pueblo judío, a este pueblo, de que Dios cumple su palabra. Y verdad, y es lo que hoy en día podemos decir, lo que Dios no ha cambiado, Dios sigue cumpliendo su palabra. Dios nos sigue hablando de que tenemos que esperarlo, que no tenemos que cansarnos de esperar en su venida. Él viene y viene pronto. Aquí nuevamente vemos en el 16 Herodes. Dice que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y nuevamente vemos otro cumplimiento, otra profecía que nos dice, ¿verdad?, que se cumplió otra profecía. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Se vuelve a cumplir otra profecía. Y así vemos que la palabra de Dios se sigue cumpliendo hasta los días de hoy. Vemos a este hombre Herodes, un hombre perverso. Nos habla en libros de historia de cómo estos gobernadores, especialmente Herodes, fue un hombre tan perverso. Y verdad, y hoy en día podemos ver una similitud de hombres que quieren el poder y no les importa hacer destrucciones. Este hombre era tan malo que vemos cómo él manda matar a todos esos niños, ¿verdad? Con tal de estar en ese poder. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo,
levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Nuevamente Dios hablándole a José, diciéndole, ok, estás fuera de peligro, puedes regresar. Puedes regresar a la tierra de donde tú vienes. Porque ese es el Dios que hoy en día le servimos. Un Dios que nos guía, un Dios que nos guarda, aún en tiempos malos, aún en tiempos difíciles. El Señor tiene el control de todas las cosas. Pero depende de uno de escuchar esa voz del Señor. Muchas veces depende de uno como hombre de hacerle caso a la voz del Señor. Y vemos que José, ¿verdad? Lo único que procuraba para su familia era lo mejor. Y Dios, ¿verdad? Es lo que quiere para nosotros, lo mejor. Él quiere lo mejor para cada vida, para cada alma. Hoy en estos tiempos vivimos tiempos donde el enemigo ha tomado ventaja y ha destruido familias, ha destruido vidas, ha destruido jóvenes. Pero Dios nos sigue llamando. Dios está ahí esperándonos. Dios sigue extendiendo sus brazos y Dios se sigue revelando. Y Dios nos sigue diciendo que quiere lo mejor para nosotros. Vemos en esta historia que Dios guardó al niño, a Jesús. Pero también hoy en día Dios sigue hablando, aún siendo malos. Es que Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso que muchas veces aún siendo malos para la sociedad, aún con todo y eso Dios pone su mirada en uno. Y tal vez para la sociedad la gente dice es que tú ya no tienes perdón, tú ya no tienes esperanza, pero Dios aún pone su mirada en cada uno de nosotros y nos dice, no, yo estoy aquí. Si ya, ¿verdad? El enemigo te anda persiguiendo, el Señor te manda una señal, te dice, yo quiero darte vida, yo quiero salvarte. Y vemos cómo José fue un hombre temeroso de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios, un hombre, como dice, un hombre justo. Y eso es lo que Dios busca en este tiempo, hombres justos. Aquel que ya tiene a Cristo en su vida, como dice la palabra, aquel que esté firme, mire que no caiga. Y aquel que esté limpio, sígase limpiando más y más. Es lo que quiere el Señor, que nosotros sigamos limpiándonos, sigamos escuchando su voz, sigamos escuchando las instrucciones, lo que Dios quiere para cada uno de nuestras vidas. Había en el 22, dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Nuevamente, Dios avisando, Dios guiando, Dios revelándosele. Y es lo mismo que hace Dios en estos tiempos. Dios nos dice, no te rindas, sigue adelante si ya tienes a Cristo, sigue adelante, no mires hacia atrás. Y si no tienes a Cristo aún en tu corazón, Dios te llama y te dice, mira, ven a mí. Se sigue revelando el Señor. ¿Por qué? Porque nos quiere poner en un lugar que estemos a salvo. El único refugio es Cristo.
el único lugar donde nosotros podemos tener esa seguridad de que vamos a estar bien es en las manos de Cristo, es en las manos de Dios. Y Dios nos sigue revelando y Dios nos sigue llamando aún en estos tiempos. Y vemos a un hombre temeroso de Dios, a José, que fue un hombre que escuchaba la voz de Dios y seguía las instrucciones que Dios lo daba, porque dice que fue avisado por revelación en sueños y se fue a la región de Galilea. No se fue a una región donde corría peligro. No se fue a donde sabía que su familia podía ser destruida. Hoy en este tiempo, si escuchas este mensaje y no tienes a Cristo, déjame decirte que el único refugio, el único lugar donde puedes encontrar una esperanza es en Jesucristo. Si has escuchado este mensaje, ven a Cristo. No vayas a otro lugar, porque el enemigo es un mentiroso. Tal vez cuando uno no tiene a Cristo, muchas veces uno quiere refugiarse en lo que ofrece el mundo, lo que conocemos, en lo que nos rodea. Pero nada de eso nos puede salvar de esa destrucción que hace el enemigo. Esa destrucción que hace el enemigo en nuestras vidas. Por eso, ¿verdad? Dios nos sigue llamando, Dios nos sigue hablando y aún por medio de su palabra, por medio de siervos, porque aún hay siervos en todo alrededor del mundo que siguen hablando de ese Dios que te quiere guardar, de ese Dios que vino en forma de hombre, que nació como todo ser humano en forma de un niño en el vientre de una madre, pero con el propósito de morir por esta humanidad. Después dice que en el 23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Vemos que Mateo nos habla de la llegada de estos magos. Vemos que Mateo en este capítulo 2 nos habla y nos hace énfasis en el cumplimiento de muchas profecías que se habían profetizado por medio de los profetas. Y vemos que Mateo nos habla de un Dios que siempre nos va a guiar, que siempre nos va a llevar a un lugar donde podamos estar a salvo. Ahora está en nosotros, en tomar esa decisión. ¿Quién queremos que reine en nuestro corazón? ¿Queremos que reine en nuestro propio yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo sé como si está bien o está mal? ¿O queremos dejar que reine nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué queremos hacer en nuestra vida? ¿Ser guiados por Dios o ser guiados por nuestros propios pensamientos? Y también, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? Reconocer los tiempos del cual Dios nos habla, de que son tiempos peligrosos, de reconocer de que ya el Señor está pronto para venir, o queremos seguir viviendo nuestra vida como que no pasa nada, como que todo lo que está sucediendo alrededor del mundo es algo normal, o es una señal por el cual Dios nos está hablando y nos está diciendo, mi palabra se está cumpliendo. Yo vengo y vengo pronto. Y yo estoy aquí a las puertas. ¿Cuál va a ser nuestra decisión?
por la cual nosotros queremos tomar. Dios nos sigue llamando. Y yo, ¿verdad? Quisiera hacer una oración por aquellos que, ¿verdad? Si escuchan este mensaje y quieren aceptar al Señor, quiero hacer una oración para esas vidas. Usted puede aceptar el Señor solamente haciendo y reconociendo de que es un pecador y, ¿verdad? Pedirle al Señor que ponga su nombre en el libro de la vida, reconciliarse con el Señor y venir a sus pies de Él y refugiarse en Él, en su palabra. Santo aleluya. Quiero concluir con una oración para todos los que, ¿verdad?, vean esta transmisión, no estén conectados y no tienen a Cristo. Yo voy a pedirle al Señor, gloria a Dios, que sea el Señor ahí donde estén, que sea guardándolos, aleluya. Gracias, Padre amado, Padre eterno, Dios todopoderoso. Yo te pido, Dios mío, para todas aquellas personas que no te han conocido en esta hora, Dios mío, Padre amado, oh Dios todopoderoso, que puedan abrir sus corazones, Dios mío, Padre amado, que puedan, Dios mío, Padre amado, reconocer que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a este mundo, Dios mío, Padre amado, para el perdón de los pecados, Señor Jesús, Dios mío, Padre amado. Te pido para aquellos que quieren venir a tus pies, Señor, que seas tú, Señor Dios mío, Padre amado, escribiendo, Señor, su nombre en el libro de la vida, Señor Padre amado, que puedan ser salvos, Dios mío, Padre amado, que puedan llegar al reino, Dios mío, Padre amado, tuyo, Dios mío, Padre amado, que es un reino que no tiene fin, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Y así me despido. Y Dios los guarde y nos vemos en la próxima programa. Dios les bendiga mucho.